Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Me alegra nueva vez estar aquí con ustedes para compartir un mensaje más de la Santa Palabra de Dios, este libro que tengo en mis manos. Y bueno, en este mensaje que voy a compartir con ustedes, es un nuevo episodio de la serie que nosotros le estamos dando continuidad, la cual se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y desde ya me gustaría invitarles para que se suscriban al canal, para que lo compartan, también para que le den like, porque vamos a despegar. Ajusten sus alas porque vamos a despegar para volar hacia lo más alto en lo que se refiere a lo espiritual que podemos encontrar en este libro, en la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad en la cual puedo estudiar su palabra, puedo compartirla con los amigos oyentes. De igual manera, quiero orar por ellos para que usted les bendiga a cada uno en diferentes partes de este mundo, que este mensaje pueda llegar a sus vidas y pueda ayudarles a tomar decisiones correctas conforme a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema doctrinal que estaremos viendo en esta ocasión se llama la Cena del Señor. Vamos a estar tratando acerca de este tema y me gustaría leerles una breve introducción acerca de lo que es la Cena del Señor. Dice así: la Cena del Señor es una invitación de Jesús a participar de los emblemas de su cuerpo y de su sangre como expresión de fe en Él, como nuestro Señor y Salvador. Al participar de la cena celebramos su muerte hasta que Él venga. Prepararnos para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies también, para denotar una renovada purificación, la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana y unir nuestros corazones en amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes. Después de haber visto esta introducción de lo que es la Cena del Señor, ahora vamos a verlo con la palabra de Dios, con la Biblia. La primera pregunta que tenemos para desarrollar este tema es la siguiente: ¿quién instituyó la Cena del Señor? En Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante hasta el versículo 20, nos vamos a dar cuenta que fue el Señor mismo quien instituyó esta cena. Y vamos a ver el significado que tiene también. Voy a leer desde el versículo 7 para que podamos ver el contexto. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hago un paro aquí porque la Pascua era una celebración que se hacía donde se sacrificaba un cordero y también se comía pan sin levadura y hierbas amargas, porque eso era un recordativo de que ellos fueron esclavos en Egipto, pero cómo el Señor los había librado cuando pasó la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, en este contexto, vamos a ver cómo es que Jesús establece este rito e instituye la cena del Señor en sustitución de esta festividad simbólica que lo representaba él mismo, porque luego más adelante Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Bueno, pues dice el versículo 8: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde entre, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y noten ahora lo que sigue diciendo el versículo 17, porque les hablé de cómo era que se celebraba la Pascua, solo que en esta vez los discípulos la iban a celebrar de una manera diferente de lo común, porque ahora iba a tener un nuevo significado para ellos, por lo que Jesús les mostraría ahora, que les voy a leer ahora en el versículo 17. Dice: tomando la copa dio gracias y dijo: esto es Jesús,
Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Interesante todo esto, lo que les acabé de leer, porque vemos aquí cómo ahora Cristo le da un nuevo significado a esta festividad que se había celebrado durante mucho tiempo en el pueblo de Israel, porque el pan sin levadura tenía que ser porque representaba a Cristo, el cuerpo de Cristo, y entonces también tenemos la copa que representa ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto era nuevo porque el antiguo pacto, el pueblo de Israel, cuando Moisés había descendido del monte con las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo estaba en idolatría, estaba apostatando porque estaban adorando el becerro de oro. Entonces Moisés tuvo que romper las tablas de piedra y entonces luego que el pueblo entendió lo que había hecho, que había quebrantado también el pacto, porque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Entonces cuando el pueblo se da cuenta del pecado que comete y se arrepiente, entonces Dios hace un nuevo pacto, el mismo pacto que ellos rompieron, solo que este nuevo pacto tiene mejores promesas, porque ahora es con la sangre de Cristo que este pacto tiene mucha más promesa, mucho más valor. Entonces, esto es interesante y bueno, sobre el vino tiene un significado. Si el cuerpo es el pan que representa a Cristo, entonces la sangre, vamos a ver lo que representa, porque vimos que la copa representa el nuevo pacto. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo, eh, versículo 26 en adelante, vamos a leer nuevamente lo que dice para entender, o sea, lo que dice con relación a la cena del Señor, porque allí vamos a ver lo que significa la sangre, lo que significa el vino, que es la sangre, vamos a ver que representa la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante dice, mientras comían tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces aquí podemos ver lo que les estaba comentando. El vino representa la sangre de Cristo y el pan representa su cuerpo. Entonces, de una manera simbólica, Jesús quería que sus seguidores, quiere que nosotros recordemos siempre lo que eso representa, porque se refiere a Él. Y al nosotros tener nuestra vista en Él, podemos saber que, o sea, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Porque estamos recordando el sacrificio de Cristo, porque Cristo iba a pasar, después de ese momento, iba a pasar al Getsemaní, iba a agonizar en ese lugar orando a su Padre, pero entonces iba a ser luego entregado, iba a ser crucificado por nosotros. Entonces Él dejó esto como memoria suya para que siempre nosotros lo recordemos como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como aquel que dejó los atrios celestiales para venir a este mundo para salvarnos del pecado. Ahora, eh, ¿qué más recordamos nosotros al participar de la cena del Señor? Porque sabemos que Jesús dijo que lo hiciesen en memoria de Él, pero hay algo más que va relacionado con Él que es importante, por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Voy a leer con ustedes en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 26. Dice así, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es interesante cómo esto se relaciona con la venida de Cristo, porque hasta que el Señor venga, esto se debe realizar, porque recordamos su muerte, ese punto, hasta llegar entonces a su segunda venida. Es muy interesante esto. Ahora, ¿cómo debe participar cada creyente en la cena del Señor? Primero de Corintios, en el capítulo 11 donde estamos, en el versículo 27 al 29, nos da el consejo que nosotros debemos de escuchar antes de nosotros poder hacer este o participar en este rito. Dice así: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso es importante que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Debemos saber de qué nosotros estamos participando si decidimos participar en este rito de la cena del Señor, porque no es meramente comer un pan o beber un jugo de uva sin fermentación, porque el vino al que hace referencia es un vino sin fermentación. No es solamente una cena, no es una cena común, porque esta cena tiene un significado espiritual que nosotros tenemos que comprender a la hora de hacerlo, porque nos dice que si lo hacemos indignamente, entonces vamos a ser juzgados. Estamos comiendo juicio y bebiendo para sí. Entonces no estamos discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora bien, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, nos dice también algo más. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 5, o mejor dicho, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios. Dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso es importante, que nos examinemos a nosotros mismos. Ese es un buen momento para eso, para que nosotros podamos renovar nuestro pacto con el Señor, nuestro convenio con Él, porque nosotros en el momento cuando nos bautizamos, y ese fue el tema anterior a este video, el bautismo, les invito para que lo puedan ver ese tema, cuando nos unimos al Señor entramos en un pacto con Él, y entonces al participar en esta cena del Señor, siempre es bueno que nos examinemos, porque es un buen momento para que nosotros nos podamos reconciliar más con Dios si por algún momento hemos ofendido a alguien o a Dios mismo, que nos podamos examinar para que al participar en esta cena nada interfiera en nuestra comunión que podamos tener con Dios. Eso es importante. Ahora, ¿qué bendiciones recibimos al participar correctamente de la cena del Señor? Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Voy a leerles allí lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 54 al 56 dice así. Voy a leer el versículo 53. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús aquí está hablando en un sentido espiritual, porque Él se está refiriendo a su cuerpo, que es su carne, y a la sangre. Entonces vimos cómo les había leído que el vino representaba la sangre, entonces, y el pan representa entonces el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí se habla del cuerpo de Cristo que es carne. Entonces, lo que podemos ver aquí también es otra manera espiritual en la cual Jesús se está refiriendo a lo mismo. Pero aquí la bendición espiritual que nosotros podemos recibir al participar de la Santa Cena es que nosotros recibimos vida eterna, porque eso es lo que Jesús acabó de decir en lo que les estuve leyendo.
Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, al participar en esta cena, estamos diciendo que queremos que el Señor nos dé vida eterna y el Señor nos la va a dar si nosotros tenemos, si estamos preparados para nosotros recibirle en nuestra vida. Y bueno, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué maravilla! Nosotros podemos participar en esa unidad de Cristo con su Padre, porque si dice el texto que Cristo, que el cuerpo de Cristo representa el pan y que nosotros también participamos de ese pan, de ese cuerpo de Cristo, entonces podemos ser uno con Cristo. Reitero, las bendiciones que podemos recibir al participar de la Santa Cena es que recibimos la vida eterna que Dios nos ofrece. Podemos tener esa bendición porque el pan y el vino representa la vida de Cristo, representa a Cristo mismo. Entonces también recibimos la bendición de poder ser uno con Cristo, de poder ser parte de su equipo. Ahora, ¿quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Esa es una pregunta importante. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42. Voy a leerles en la palabra de Dios. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí cómo los apóstoles participaban de la cena del Señor y también los que recibieron la palabra y fueron bautizados. Entonces vemos aquí que esos son los requisitos que se deben tener presentes a la hora de participar en este rito sagrado, en esta ceremonia que Jesús instituyó para que le tengamos siempre presente, para que también podamos nosotros estar preparados para poder recibirle cuando Él venga por segunda vez. Ahora, ¿qué relación tiene la cena del Señor con la unidad que debe existir entre su iglesia, entre su pueblo? Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, voy a leer con ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Muy bien. Dice Efesios 4, versículo 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, vemos aquí la relación que tiene la cena del Señor con la unidad de la iglesia, porque nos une más a Dios, como ya hemos visto. Entonces, vemos cómo se resalta que todo se resume en una sola cosa, porque ese es el fin que nosotros perseguimos, poder ser uno, así como Dios es uno. Ahora, volviéndoles a leer otra vez 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. Dice allí la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así es. Muy bien. Entonces aquí podemos ver nuevamente cómo se resalta esa bendición, esa relación que existe entre la cena del Señor y la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros al participar en la cena del Señor estamos uniéndonos más a Cristo, porque estamos nosotros haciendo haciendo vivido, mejor dicho, lo que el Señor nos ha mandado a hacer en lo que a esto se refiere, a la cena del Señor. Ahora, ¿hasta cuándo debemos celebrar la cena del Señor? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo para que podamos responder esta pregunta. Dice:
Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Cristo venga debemos celebrar esta cena del Señor, porque estamos anunciando a Cristo, estamos esperándole. Entonces, esto el Señor lo ha mandado hasta que Él venga, porque cuando Él venga, voy a leerles el otro texto, porque esta celebración es solamente una antesala, una preparación para lo que va a suceder en el cielo, que les voy a leer ahora. Mateo capítulo 26, versículo 29, voy a leerles lo que dice la palabra de Dios. Dice, estas son palabras de Jesús en el contexto también de la cena. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de Dios, en el reino del Padre, es que nosotros vamos a cenar nuevamente con Cristo. En la cena de las bodas del Cordero le llama el libro de Apocalipsis. Entonces, la invitación que Dios nos hace es esa, que podamos prepararnos aquí en esta tierra, celebrando la cena del Señor como preparativo para lo que va a ser esa gran cena con el Señor y con todos los salvos de todas las épocas. Muy bien, ahora me gustaría leerles algo más que va unido, que va en contexto con la cena del Señor, y es cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, porque les leí la introducción un poco acerca de eso, del lavamiento de los pies. En Juan capítulo 13 encontramos cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Entonces voy a leer del versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, luego de haber cenado, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Amén. Podemos ver aquí nosotros cómo el Señor nos dejó también este rito del lavamiento de los pies. Vemos cómo los discípulos estaban allí. Ellos podían haber tomado el lugar de Cristo y haber lavado los pies entre ellos, pero en vez de eso, no lo hicieron. Estuvieron, en un cierto momento, ellos estuvieron discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios. Pero entonces Cristo vino para darnos un ejemplo de humildad. Jesús se puso la toalla, se ciñó la toalla y se humilló para lavar en los pies a los discípulos y les estaba dando una lección y también a nosotros, una lección de humildad, de servicio. Entonces, de esa manera podemos ver el significado que eso tiene para nosotros, que debe tener. Y también es importante porque la relación que esto tiene con la cena del Señor, como ya les leí, es que después de la cena, Jesús les estuvo lavando los pies a los discípulos. El ejemplo que él quería dejarles era ese, que ellos tenían que amarse mutuamente, ellos tenían que servirse los unos a los otros, porque Cristo, siendo el mayor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
siendo Dios mismo, como nos dice el apóstol en Filipenses, que voy a leerles el texto mejor, porque mis palabras no son suficientes. La palabra de Dios sí lo es. Así que voy a leer con lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses, sí, Filipenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 4. Dice: No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aun hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, como yo les estaba comentando, Jesús dejó los atrios celestiales, Jesús dejó el cielo para darnos un ejemplo en esta tierra cuando tomó la semejanza de hombre, cuando le lavó los pies a los discípulos, le estaba mostrando el sacrificio que él estaba haciendo por ellos. Entonces, esa es la enseñanza, esa es la moraleja que Dios quiere transmitirnos en esta hora, a ti y a mí. Me gustaría concluir diciéndoles que la Cena del Señor es una institución dada por Cristo para recordar su sacrificio, proclamar su muerte hasta que Él venga y fortalecer la unidad de su iglesia. Tal vez esté hablando para alguien que no sea miembro de la iglesia de Cristo. La invitación es que te puedas unir al pueblo de Dios, a su iglesia verdadera, porque al hacerlo, entonces podrás participar de esta cena que es muy significativa y porque representa lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y la vida eterna solamente la puede dar Él, la puede dar Cristo, porque Él murió por ti y por mí. Entonces, si ya Él hizo algo por ti y por mí, ¿qué nosotros no podemos hacer? Jesús les enseñó a los discípulos el lavamiento, a través del lavamiento de los pies, que ellos tenían que servirse los unos a los otros. Entonces, el Señor quiere aplicar lo mismo en nuestra vida, pero debemos de estar dispuestos a poder cumplir con su voluntad, a poder hacer lo que Él nos pide, pero hacerlo por amor, no por una imposición. Entonces, por la gracia de Dios, hoy debemos tomar una decisión, debemos aceptar el rito de la Cena del Señor como símbolo de su entrega y sacrificio por mí y también por ti. Así que me gustaría orar en este momento para terminar. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición tanto para ti como para mí. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias porque a través de la cena que usted instituyó, usted nos muestra su amor, usted nos muestra su sacrificio, usted nos muestra que usted quiere que siempre le tengamos en nuestra mente, porque usted anhela venir otra vez y para eso usted desea que aquí en esta tierra podamos prepararnos para ello. También ayúdenos, Señor, a servirnos los unos a los otros, a ver su ejemplo, que usted dejó los atrios celestiales para venir a este mundo para salvarnos. Bendiga a los amigos oyentes, que este mensaje pueda impresionar cada una de sus vidas y les pueda ayudar a que puedan también desprenderse de todo orgullo, de toda cosa que nos pueda apartar de su presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Les espero en otro episodio de Vuelo Profético. Me dejan su comentario abajo, los leeré y muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.